¿Y si el personaje que más te hizo reír de niño escondía una historia de dolor que nunca te contaron? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que recuerdas al profesor Girafales. Todos lo conocemos. Ese señor alto, elegante, con su traje impecable y su voz pausada, que se aparecía en la vecindad, como si el tiempo no le afectara. El profesor Girafales era, en apariencia, el hombre más digno de toda la cuadra. El que tenía estudios, el que hablaba bien, el que nunca perdía la compostura. Pero hay cosas que la pantalla no mostraba. Hay capas que el guión no explicaba. Y hay una historia detrás del actor, detrás del personaje, que muy pocos se han atrevido a contar con honestidad. Hoy vamos a hacer exactamente eso. Si eres de los que crecieron viendo El Chavo del Ocho, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana traemos historias como esta que no vas a encontrar en ningún otro lado. Rubén Aguirre nació en 1934 en Parácuaro, Michoacán, México. Fue maestro de verdad antes de ser actor. Eso no es un dato menor, porque el personaje del profesor Girafales no fue una invención al azar. Aguirre tomó algo de sí mismo y lo puso en pantalla. La vocación, el amor por enseñar, la paciencia. Pero también, sin querer, puso algo más: sus contradicciones. Porque el profesor Girafales era un hombre atrapado entre lo que quería y lo que la sociedad esperaba de él. Llevaba años enamorado de doña Florinda, la madre de Kiko, una mujer dominante, caprichosa, que lo manejaba como quería, y él, con todo su supuesto nivel cultural, se dejaba. Una y otra vez. La gente se reía. Claro que se reía. Pero si lo miras con ojos de adulto, la historia del profesor tiene algo que duele. Un hombre inteligente, preparado, que nunca fue capaz de poner un límite, que aguantaba los desplantes, los gritos, las humillaciones de doña Florinda con una sonrisa tensa y un sí, mi amor, que sonaba más a resignación que a cariño. Pero eso que acabas de escuchar es solo la superficie. Lo que viene ahora es lo que Roberto Gómez Bolaños, el propio Chespirito, nunca quiso que se supiera públicamente. Y tiene que ver con lo que pasaba detrás de las cámaras. El elenco de El Chavo del Ocho fue, durante años, una familia disfuncional como todas, pero familia al fin. Había risas, había complicidad, había un código entre ellos. Rubén Aguirre y Roberto Gómez Bolaños llegaron a ser amigos cercanos, pero con el tiempo algo se fue fracturando. Chespirito era un genio, nadie lo duda, pero también era un hombre de control total. Decidía los guiones, los tiempos, los personajes, los salarios. Y en ese esquema de poder, los actores más talentosos eran, paradójicamente, los más vulnerables. Porque si tu personaje era fuerte, si el público te amaba, Chespirito podía usarte. Y si en algún momento levantabas la voz para pedir lo que merecías, el precio era alto. Rubén Aguirre vivió eso en carne propia. Se habla poco de este tema, porque él fue siempre un hombre discreto, leal, que prefería callar antes que ensuciar la memoria de algo que amaba. Pero en entrevistas que dio hacia el final de su vida, entre líneas, se podía leer la incomodidad, la sensación de que años de trabajo nunca fueron reconocidos de la manera que correspondía. Y aquí viene algo que muy pocos saben. Rubén Aguirre llegó a ganar, durante los años de mayor éxito del programa, una fracción de lo que percibían otros actores con mucha menos pantalla. El profesor Girafales aparecía en casi todos los episodios, tenía escenas cruciales,
era parte del alma del programa. Pero en el reparto del dinero, su nombre estaba muy lejos del tope de la lista, porque aguantó, porque amaba lo que hacía, porque el profesor Girafales era, de alguna manera, la versión más noble de sí mismo, y porque, al igual que su personaje frente a doña Florinda, Rubén Aguirre tampoco supo o pudo poner límites a tiempo. Si este tipo de historias te mueven, dale like a este video para que le llegue a más personas que crecieron con estos personajes. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Pero la historia del lado oscuro del profesor Girafales no termina ahí. Hay otra dimensión que hay que entender. Y tiene que ver con el personaje mismo, no solo con el actor. El profesor Girafales representaba algo muy específico en la sociedad latinoamericana de los años 70 y 80. El hombre educado que, sin embargo, no era el protagonista. Era secundario en su propia vida. La vecindad giraba alrededor del Chavo, de Kiko, del Chapulín. Girafales estaba siempre ahí, siempre disponible, siempre en el fondo. El hombre que sabía mucho y decidía poco. Hay algo casi trágico en eso. Un maestro que no podía enseñarle nada a los que tenía al lado. Un hombre de mundo que vivía atrapado en una vecindad de barrio. Y una relación amorosa que nunca terminó de cuajar, que quedó en suspenso durante décadas, sin resolución, sin final feliz, sin cierre. La vida de Rubén Aguirre fuera del set también tuvo sus sombras. Envejeció con dignidad, eso sí. Pero en sus últimos años, la salud lo fue minando despacio. La diabetes, los problemas de movilidad. Y aunque siempre habló bien del programa, había una melancolía en sus palabras que era difícil ignorar. La melancolía de alguien que sabe que dio mucho más de lo que recibió. Murió en 2016. Tenía 82 años. Y cuando la noticia se difundió por toda América Latina, millones de personas lloraron a un personaje de ficción. Lloraron al profesor Girafales. Muy pocos lloraron a Rubén Aguirre, a ese hombre real, de carne y hueso, que pasó décadas haciendo reír a otros mientras cargaba sus propias cargas en silencio. Eso es, quizás, lo más oscuro de todo. No un escándalo, no una traición, sino algo más sutil y más doloroso. La invisibilidad de quien da todo y recibe aplausos solo para el personaje que construyó. La próxima vez que veas un capítulo de El Chavo del Ocho, obsérvalo a él. Esa figura larga, ese paso lento, esa voz serena. Míralo de otra manera. No como el personaje gracioso que aguanta a doña Florinda. Míralo como un hombre que puso lo mejor de sí mismo en cada toma, que dio años de su vida a algo que amaba y que nunca exigió más de lo que le daban. Hay algo muy latinoamericano en eso, muy de nuestra generación. Esa idea de que el trabajo habla por sí solo, de que la lealtad se demuestra con silencio, de que uno no hace olas. Rubén Aguirre fue eso hasta el final. Y tal vez por eso el profesor Girafales sigue vivo en nuestra memoria, porque en él nos reconocemos, en esa dignidad silenciosa, en esa forma de cargar la vida sin quejarse demasiado. Eso no es debilidad, nunca lo fue. Es la marca de toda una generación. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que también creció con el Chavo. Ellos la van a entender.